Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy aprovecharé una moneda bávara muy gastadita para comentaros una alusión que hace el filósofo Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán muy conocido, ¿vale? Yo diría que de los más importantes, ¿no? De la historia de la filosofía. Y que bueno, que en cierto momento de su obra, pues sobre verdad y mentira en sentido extramoral, pues bueno, recurre un poco pues bueno, al concepto de moneda para que se entienda algo de lo que quiere decir en su filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me ha parecido que era bastante interesante hablar de esto, ¿de acuerdo? No soy el que más sabe de monedas, no soy el que puede enseñar las monedas más espectaculares, pero bueno, intento pues aportar cositas, ¿no? Que eso siempre pienso que suma. Bueno, entonces, para entender un poco lo que va a decir Nietzsche sobre las monedas, pues bueno, tengo que explicar muy brevemente algunos aspectos de su filosofía, ¿de acuerdo? Fijaos que he tomado una moneda especialmente gastada, ¿de acuerdo? O sea, es importante, utilizar una moneda que esté gastada. Mirad, lo que dice Nietzsche, más o menos, la parte que nos interesa de hoy de su filosofía, lo que viene a decir es que, bueno, después de haber mirado la antigüedad, Nietzsche nos viene a decir que la realidad tiene como dos caras, la cara apolínea y la cara dionisíaca de la vida, ¿vale? O sea, él considera que, bueno, la realidad consiste en la vida, es lo que hay, y entonces, pues, una cara, digamos, de la existencia, de la vida, que consiste, pues, en todo lo que es racionalidad, orden, mesura, luz, ¿de acuerdo? Ciencia, filosofía, pero luego hay otra cara, hay otro aspecto, digamos, de la realidad, de la vida, que no se deja cuadricular, que sería pues la cara dionisíaca, el ámbito, el aspecto dionisíaco de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahí qué nos estaría diciendo Nietzsche? Bueno, pues nos está diciendo algo así como que por mucho que queramos organizar el mundo, por mucho que queramos entender que la realidad es un cosmos, es decir, un orden, pues en realidad siempre habrá aspectos que escaparán a nuestro control, que siempre habrá aspectos, digamos, irracionales, que no se podrán cuadricular, que la ciencia, que la filosofía nunca lograrán la victoria completa, que siempre habrá puntos ciegos, digamos, en los que, digamos, no podremos aplicar nuestra comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, en esta obra, en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, hace una reflexión sobre el concepto de verdad o sea, de verdadero y de falso. Y es muy interesante porque lo que viene a decir es que el conocimiento humano no deja de ser un conocimiento antropomórfico, es decir, nosotros nos creemos los reyes del mambo y pensamos que somos los seres más importantes de la creación del universo porque, bueno, somos el ser humano como animal racional, etcétera, ¿no? Entonces, y pensamos que realmente pues existe la verdad y que la verdad se puede, digamos, ir descubriendo, ¿no? Y que también podemos, pues, descubrir o detectar lo que es falso, lo que es erróneo, ¿de acuerdo? Nietzsche, de una manera muy provocadora, lo que nos dirá es que el concepto de verdadero y falso, que en realidad no es tal, o sea, que realmente eso no es así. Las cosas no se resumen, no se dividen en verdaderas o falsas. Por ejemplo, las afirmaciones. No es un conjunto de ceros y unos, como si fuera el binario, digamos, el código binario de un ordenador, ¿vale? O lo que nos dice, pues yo qué sé, la lógica proposicional, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo recordáis de vuestra etapa escolar, aquello de las P's y las Q's, las tablas de la verdad, que se llenaban de ceros y unos. Lo que vendrá a decir Nietzsche es que las cosas no son cero o uno, no son verdadero o falso, sino que hay entre blanco y negro hay mucho gris, y que cualquier intento de binarizar las cosas, cualquier intento, digamos, de reducir la realidad a verdadero o falso, pues ya de por sí es un error, es pretender que racionalizar todo lo que existe y digamos y mirar las cosas exclusivamente desde un punto de vista
racional, apolíneo, la cual cosa es un error, en opinión de Nietzsche, y que, bueno, digamos, es el preludio de un fracaso sonado, ¿no? Entonces, es muy interesante porque él viene a decir que esa manía que tenemos de considerar que todo es verdadero o falso, arranca un poco de la misma naturaleza del lenguaje, ¿eh? Recordad que Nietzsche es un filólogo que filosofa sobre el lenguaje, principalmente. Y entonces, como filólogo, él estaba muy acostumbrado a traducir obras pues de latín, del griego, ¿no? Y las traducía al alemán. ¿De acuerdo? Entonces él era consciente de las limitaciones de una traducción, es decir, cuando tú pasas de un idioma al otro, las traducciones nunca son 100% fiables, porque los conceptos no son 100% idénticos de una lengua a otra, ¿de acuerdo? O sea, un concepto del griego no es equivalente al 100% a otro concepto, por ejemplo, del alemán, ¿no? Y bueno, él lo sabía, porque el que ha traducido alguna vez, pues lo sabe. A mí mismo me ha pasado alguna vez en mi etapa universitaria, pues cuando hacía traducciones. ¿De acuerdo? Que las cosas no se podían traducir literalmente, etcétera, ¿no? Entonces él lo que viene a decir es que utilizamos el lenguaje para intentar entender el mundo, pero que olvidamos de tanto como usamos el lenguaje, los conceptos, las palabras, utilizamos tanto las palabras y el lenguaje que olvidamos que el lenguaje es solo una aproximación, un sucedáneo de la realidad. Es decir, el lenguaje es algo así como una herramienta que utilizamos para entender todo lo que nos envuelve. Pero el lenguaje no es un espejo perfecto, no es un reflejo perfecto de la realidad, sino que es solo un intento de adaptación, ¿vale? Entonces Nietzsche continuamente nos dice, habla sobre todo del concepto de metáfora, ¿vale? Si recordáis qué es una metáfora es básicamente pues el afirmar que A es B, pero en realidad lo que se quiere decir es que A es como B. Por ejemplo, si una chica es rubia y tiene el pelo, digamos, amarillento, dorado, pues a lo mejor alguien dice una metáfora del estilo: sus cabellos eran de oro. Vale, entonces lo que quieren decir realmente es que sus cabellos son como el oro. No está diciendo que sus cabellos sean metálicos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú sabes que eso es una metáfora, entiendes que es un juego lingüístico, que es un recurso literario, y ya está. Pero, ¿qué pasaría si olvidásemos que es un recurso literario? ¿Qué pasaría si no supiéramos que es un juego? Pues que pensaríamos que el pelo de esa chica pues realmente es metálico y es de oro, ¿de acuerdo? Como si fuera una especie de estropajo metálico dorado, ¿no? Y pasa lo mismo con las palabras. Digamos, utilizamos tanto las palabras que hemos olvidado que las palabras no son las cosas. Os pongo ejemplos, que él mismo más o menos va poniendo ejemplos de este estilo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una palabra sea masculina o femenina muchas veces es arbitraria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros decimos el sol, ¿no? Y parece que el sol sea masculino, y la luna, por ejemplo, la consideramos femenina, ¿no? Pero, por ejemplo, en alemán es al revés. Nosotros decimos die Sonne, es decir, la sol, y cuando hablamos de la luna, en alemán se hace en masculino, der Mond, el luna, ¿de acuerdo? Entonces es muy arbitrario eso. Pone ejemplos muy divertidos. Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, que es muy curioso, por ejemplo, que hay muchos animales que serpentean, pero en cambio no hay animales que gusaneen. Pese a que el gusano y la serpiente, pues si no hacen lo mismo, hacen algo muy parecido, ¿no? Entonces, ¿realmente quién serpentea? La serpiente. Pero ¿el gusano serpentea? Entonces, él lo que nos quiere mostrar son todas esas limitaciones del lenguaje, ¿no? Y entonces, claro, el ataque furibundo que hace Nietzsche a todo esto es por el hecho de que si olvidamos que el lenguaje es solo una aproximación, las mismas reglas de uso del lenguaje nos hacen creer que estamos descubriendo la realidad, cuando en realidad la única cosa que hacemos es descubrir la estructura interna, digamos, el metalenguaje
¿de acuerdo? O sea, las reglas del propio lenguaje, ¿no? Y pensamos que entendemos la realidad cuando en realidad solo estamos entendiendo un poco cómo funciona el lenguaje, ¿de acuerdo? Un ejemplo que él no lo pone, pero que, bueno, pienso que es muy característico, es, por ejemplo, en Aristóteles. Aristóteles, en cierto momento, él dice que las sustancias son las que configuran la realidad, ¿vale? La sustancia es aquello que existe en tanto que existe. Entonces, ¿qué es una sustancia? Una sustancia no es nada más que una cosa, pero el concepto de cosa se basa en que hay sustantivos en los idiomas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el griego, ¿no? En el que filosofa Aristóteles. Y entonces luego Aristóteles empieza a encontrar características de la sustancia, pero el pobre hombre, la única cosa que estaba descubriendo no eran las características de las cosas, sino que estaba descubriendo que un sustantivo pues está rodeado de artículos, de determinantes, de posesivos, que los verbos estaban en voz activa y en voz pasiva. Bueno, también hay la medio pasiva en griego, ¿de acuerdo? O sea que realmente el pobre Aristóteles estaba descubriendo cómo funcionaba el griego, pero él se pensaba que estaba descubriendo cómo era la realidad. Digamos que el pobre Aristóteles filosofaba en griego sin darse cuenta de que las normas gramaticales y sintácticas del griego condicionaban cómo veía él la realidad. ¿De acuerdo? Y Nietzsche, al ser filólogo, sí que tiene esa conciencia lingüística y se da cuenta de que cualquier filosofía, de que cualquier intento de entender la realidad lingüísticamente o incluso racionalmente, como se hará a través de un lenguaje que tiene unas normas arbitrarias y convencionales, pues estará condenado al fracaso. Lo que estaremos entendiendo es algo así como las reglas de juego de nuestro propio pensamiento, pero no estaremos entendiendo cómo es la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo explica un poco para que pilláis el contexto, ¿vale? De la filosofía de él. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, os leeré un pequeño fragmento, muy pequeñito, de este libro sobre verdad y mentira en sentido extramoral, un poco para que veáis la alusión que hace a los... digamos, a las monedas, ¿de acuerdo? Esto es una traducción hecha por Josep María Terricabras, ¿vale? Y bueno, es bastante interesante, es de ediciones de la L Geminada. La L Geminada es pues como una doble L, que esto existe en catalán, ¿vale? No tengo el ejemplar en castellano, si no os lo hubiera puesto, ¿vale? ¿Por qué los tengo en catalán? Bueno, porque utilizo el catalán, los catalanes hablamos catalán, eso suele pasar en todos los sitios, ¿vale? Igual que los alemanes utilizan alemán, etcétera. También utilizo el español, no hay ningún problema. Pero digamos que, bueno, muchas veces pues tengo libros que los uso en catalán porque tengo la suerte de poder leerlo, ¿vale? Entonces, además, al ser profesor y hacerse la enseñanza en catalán, pues también me interesa más poder tener los libros en catalán porque los puedo aprovechar a veces pues para algún ejercicio escolar, ¿de acuerdo? No sufráis mucho porque ya veréis que lo voy a traducir un poco sobre la marcha y se va a entender bien. Es este párrafo, ¿vale? Y fijaos lo que dice. Dice, ¿qué es entonces la verdad? Es un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumen, una suma de relaciones humanas que fueron argumentadas, transmitidas, adornadas de forma poética y retórica, y que después de un largo uso, a un pueblo le parecen estables, canónicas y vinculantes. Es decir, no, lo que está diciendo es que cuando utilizamos un lenguaje, yo qué sé, el alemán, el latín, el sánscrito, como se utiliza a lo largo de tantos años y tantas generaciones, al final todo queda como muy estabilizado, ¿no? Eso es verdad, las lenguas, aunque van cambiando, pero cambian muy poquito a poco, ¿no? Entonces parece como que todo está muy establecido. Y sigue, dice, las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su imagen, un poquito como esta de aquí, ¿de acuerdo? O sea, volvamos un poco ahora a la moneda. Lo que nos está diciendo es que usamos tanto las palabras que son como este tipo de monedas que de tanto usarse, al final ya se están volviendo casi discos, ¿no? Discos de los cuales es muy difícil ya saber qué es lo que pone, ¿no? En este caso pues se ve, ¿no?
que ya está muy gastadita la pobre, ¿eh? ¿Vale? Entonces dice, pues las palabras son, pues eso, como monedas ultra gastadas de las que ya no sabemos ni qué pone, ¿no? Dice, monedas que han perdido su imagen y que ahora solo cuentan como metal, pero que ya no cuentan como monedas. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que nos está diciendo, ¿eh? En la versión alemana, pues lo dice más o menos, a ver, no os voy a traducir aquí el alemán porque mi alemán no es tan brillante como para hacer digamos, la traducción, ¿vale? De toda la frase, pero bueno, el metal, pues le dice metal, ¿eh? En alemán, y cuando se refiere a las monedas, pues dice Münzen, ¿eh? Que es esto de aquí, monedas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ya lo veis. Entonces, lo que nos está diciendo, y es muy interesante esto, es que al final solo cuentan como metal. ¿De acuerdo? Claro, ¿esto por qué lo dice Nietzsche? Bueno, porque eso pasaba, y sobre todo en estas monedas así de siglos XVIII, XIX, claro, las monedas, al final lo que realmente importaba era que fueran de oro, que fueran de plata, que fueran de bronce, y un poco lo que pesaban, y eso era lo que las hacía admisibles, ¿de acuerdo? Con el uso, porque claro, al seguir siendo de oro, seguir siendo de plata y seguir siendo de bronce, el valor intrínseco que tenían las monedas no era tanto el que se pudiera leer la moneda, sino simplemente el metal del cual estaban hechas esas monedas, ¿de acuerdo? O sea, esta expresión que utiliza Nietzsche hoy en día, pues no se le hubiera ocurrido hacerla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque las monedas que usamos nosotros, las cotidianas, digamos en el siglo finales del XX y principios del siglo XXI, pues son monedas, digamos, fiduciarias de metales baratos que valen lo que valen porque un gobierno pues nos obliga a utilizarlas y a aceptarlas y dice que ese trocito de metal sin valor pues vale no sé qué, yo qué sé, 1 euro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero en esa época no era del todo así, o sea, las monedas realmente tenían muchas de ellas un valor intrínseco, o sea, eran de plata o eran de oro, entonces aunque estuvieran gastadas, pues seguían siendo oro y seguían siendo plata, ¿no? Y eso es a lo que está aludiendo a Nietzsche en este párrafo de su obra, pues sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿de acuerdo? Y bueno, y lo dice en ese sentido de que cuando intentamos conocer la realidad, no podemos evitar usar conceptos, palabras, pero que como las palabras son arbitrarias, digamos que usamos esa palabra o esa palabra tiene ciertas características simplemente porque sí, porque así lo han decidido, digamos, la comunidad lingüística, yo qué sé, los alemanes, los franceses, los rusos, ¿de acuerdo? Y en otro idioma, pues puede eso ser completamente distinto, ¿de acuerdo? Es un poco como lo de conducir, o sea, hay países donde se conduce por la derecha y otros por la izquierda, ¿no? Y realmente, pues al final ha sido un poco aleatorio el que sea por un lado o por el otro, ¿no? Y al final es muy aleatorio que las palabras sean masculinas, femeninas, neutras, ¿no? Hay muchos idiomas en los que el neutro pues existe también, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, latín, griego, ¿vale? Castellano también, ¿de acuerdo? Catalán, por ejemplo, no, en general pues tiende a usar masculino como masculino o neutro y luego está el femenino, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora que está tan de moda todo el tema este del lenguaje inclusivo. Pues bueno, pues eso era un poco lo que os quería mostrar, ¿no? Cómo a veces, pues en textos que aparentemente no tienen nada que ver con las monedas ni con la numismática, pues aparecen referencias que para ellos son cotidianas o culturales, pero que para nosotros pues pueden tener cierto interés numismático, ¿de acuerdo? Nos ayuda esto a entender detalles concretos de una moneda. O sea, ¿realmente este párrafo de Nietzsche es fundamental para entender la moneda alemana? No, ¿de acuerdo? De los estados alemanes, no. Pero nos ayuda a entender que ellos en las monedas, y pensad que él es pues de segunda mitad del siglo XIX, él murió en 1900, pues el año exacto en el que murió, 1900, pues él era en 1800 largos. Entonces, pues que para ellos lo realmente importante era el metal. O sea, al final
¿La moneda es de oro o no es de oro? ¿La moneda es de plata o no es de plata? ¿De acuerdo? Y lo demás daba un poquito igual. Lo importante era luego el peso, la cantidad de metal, ¿eh? De ahí que en estas épocas, en el siglo XIX y también el siglo XVIII y mucho antes, pues fuera tan importante el pesar las monedas y comprobar continuamente que tuvieran el peso correcto y que por tanto tuvieran la cantidad de metal que correspondía. ¿De acuerdo? Hoy en día pues a nadie se le ocurriría pesar las monedas de 1 euro, ¿de acuerdo? Porque no valen nada, simplemente es una combinación de dos metales bastante baratos. Pues bueno, ya me diréis qué os parece lo que dice Nietzsche sobre las monedas gastadas, ¿de acuerdo? Que al final simplemente se convierten en discos de metal donde solo apreciamos el metal, ¿de acuerdo? Y también ya me comentaréis, pues si la metáfora que él utiliza, el hecho de que las palabras son como, digamos, como monedas ultra gastadas, ¿no? Pues si os parece interesante también, ¿no? O sea, el hecho de decir que usamos tanto las palabras que al final pues no nos damos cuenta que vemos la realidad a través de la subjetividad del lenguaje. ¿De acuerdo? Es un poco como el que lleva tantas tontas horas puestas las gafas que al final no se da cuenta que está mirando a través de los cristales de las gafas, ¿no? De tanto que las usa. Pues bueno, ya me diréis qué os parece todo esto, si es que estoy muy metafísico últimamente o qué. Pero bueno, pienso que son temas interesantes. Hasta la próxima.